matado a Néstor y que habéis tirado su cuerpo por ese barranco, ¿vale? Y que tú estás embarazada de Iván. Hubo una testigo, ¿no? Sí, vale, Yolanda, que está en coma. Te presento a la gente a Alberto Medina. Beto. ¿Beto? ¿Tienes un asunto personal conmigo? Tú lo tienes conmigo. Pues ¿qué tal? Soy Gonzalo de Cartelera. Lo primero, un placer y enhorabuena por la serie. Muchas gracias. Lo primero que os quiero preguntar, pues podría haber acabado con la primera temporada, sin embargo dejasteis ese hilo, ¿no?, del que tirar. ¿En qué momento decidisteis abordar esta segunda temporada? Bueno, sobre todo, pasa mucho, que ahora como hacemos temporadas tan cortitas, de 6 capítulos, cuando son autoconclusivas, es cierto que te quedas con ganas de, muchas veces, no es tanto el relato, la historia, como la necesidad de compartir más tramo de viaje con esos personajes, ¿no?, y en ese universo. Y ese sentimiento sí lo teníamos ya enseguida que acabamos la primera temporada. Luego dándole vueltas y tal, de por dónde podían ir los tiros de esa reinvención que hace la serie, pues apareció una idea que tenía un potencial, porque hasta que no te pones a desarrollarla a fondo, pues no lo ves clarísimo, tenía potencial, y cuando empezamos a darle vueltas, descubrimos, por un lado, esa necesidad de compartir más tiempo con los personajes, y por otro lado, la serie tiene un tono como muy particular, a medio camino entre el misterio, la comedia, el drama, y ese punto exacto de cocción que molaba que tuviese la serie, pedía algunos capítulos más, y nos apetecía también ir a buscar esa excelencia en ese tono, ¿no?, en nuestra versión de ese tono. Y en ese sentido, hacer una segunda temporada nos permitía hacer este viaje a explorar el tono de la serie, ¿no? Es que es muy complicado desde un punto de vista de actor, te aseguro. Tú acabas una serie y tú tienes siempre ganas de más, porque, y más ahora que las series son tan cortas, es como que el personaje ya ha empezado a ser, ¿sabes? Y entonces, claro, si te dijeran otra temporada, tú estás encantado porque dices, claro, ahora que ya le he cogido el rollo, que además ya no solamente tu personaje, sino tu personaje en función de los otros personajes, ¿no? Porque se genera como dinámicas, como un universo que de repente surge, o sea, ya es como que se eleva ya del papel, ¿no? Entonces como que te pide más. Y en este caso, por ejemplo, claro, que tiene además el componente thriller, que los personajes en la primera es como una ficha que se cae, pero que luego, claro, eso es una bola de nieve que se va haciendo. Claro, ¿cómo lo vas a dejar ahí? Si decías, hombre, pero si ahora es cuando están más locas que nunca, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, era como con muchas ganas y casi hubiera sido un poco frustrante de no haber podido hacer una segunda temporada para un poco para esto, ¿no? Para coger estos personajes y en esta segunda hacerlos volar más. Y luego a nivel, claro, la opción de una segunda temporada surge siempre cuando funciona. Entonces, claro, hasta que no se estrena, no ves la repercusión a nivel de visualizaciones, de fidelidad, de la gente que ha acabado la serie, que ha gustado, las ventas internacionales, es cuando de repente dices, hostia, que esto, tío, ha encontrado el público, ¿no? Pues vamos a satisfacer nuestros deseos de ir más allá, ¿no?, con ellos. Mira, precisamente a raíz de lo que decías, empieza, nada, justo después de que acabe la primera temporada, o sea, es un lapso que parece que... Sí, total. No sé si eso os ayuda a la hora tanto de escribirlo como a nivel de personaje, ese rasgo emocional que sea tan seguido, o si al ser 2 temporadas distintas es un poco más complicado el volver a ese tono para luego... Claro, a nivel de escritura es mejor, porque el récord lo tienes ahí, no hay que inventarse nada, no hay un lapso de tiempo, no hay una elipsis de, bueno, ¿qué ha pasado en estos 3 años? ¿No? Todo esto te lo ahorras, ¿no? Te ves de nuevo la temporada y dices, bueno, pues están ahí, justo ahí, ¿no? Entonces el récord emocional lo tienes como muy presente. Es cierto que luego a la hora de dirigir, y creo que esto es guay que lo cuente mejor Eva, porque como actriz que se mete dentro del personaje, el reencontrar el tono, y como director también de decir, oye, el nivel de cocción en el que estaba esto, ¿cuál era? ¿No? ¿Estaban más arriba, estaban más abajo? No, lo tienes presente y lo ves, pero cuando lo construyes de nuevo dices que no se nos vaya, porque luego esto irá junto, y que realmente tenga sensación de continuidad, ¿no? Creo que en ese sentido como actor es más interesante. Claro, el reto, o sea, había pasado, pues, no sé si 1 año y medio, 2 años entre una temporada y otra, entonces, claro, de repente el récord directo desde el punto de vista de guión era muy guay porque sigues, ¿no?, los dejas en un punto y unas horas después siguen, o sea, es más fácil, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de actor, de repente era como, ostras, para el espectador tiene que ser unas horas después.
y en tu vida también ha pasado otra cantidad, o sea, 1 año y medio, 2, y entonces era como, ¿cómo hablaba? ¿Cómo era? ¿Cómo se movía? ¿Cómo hablaba? ¿En qué punto estaba? El propio racor emocional del personaje, tu físico. Era todo como que era un poco casi una obsesión, ¿no? De decir que conseguir que ese capítulo 1 de la segunda sea el capítulo 7, ¿sabes? Y para mí era lo más importante, sobre todo al principio, y el tono. Porque claro, tampoco era exactamente el mismo tono, porque era como el personaje, en el caso de Yolanda, por ejemplo, ya había destapado un secreto que tenía, ¿no? Era como recuperar ese momento como de susto que había pasado, cuando además, bueno, todo el final de la primera, pues digo, por si la gente no ha visto la primera, que se ponga la tía, no lo voy a desvelar. No, para mí fue lo más complicado, el racor emocional del personaje, el intentar que no se notara este paso de tiempo y recuperar el tono de la serie exactamente en el momento en que habíamos dejado de los personajes. Tiene que ser muy difícil. Tampoco puedes construir mucho más de lo que ya se había construido antaño, para un primer momento al menos. Nada, os quería preguntar, porque hay algunos cambios en el tono y tal, aunque se mantiene, hay más comedia, creo, me ha parecido, también es más, me está pareciendo al menos más fácil de seguir, ¿no? Es mucho más directa para el espectador. Entonces, bueno, contadme un poco qué cambia y cómo lo abordáis. Bueno, sí que cuando acabas una temporada lo que haces, como con cualquier proceso, ¿no? Haces un análisis teniendo en cuenta que tenemos la oportunidad de hacer una segunda, ¿no? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que ha hecho que nos permita hacer una segunda? Que los espectadores nos hayan traído hasta aquí, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Y cuáles son los hándicaps que podemos mejorar, ¿no? Cosas que podemos ofrecerle al espectador que si las ha disfrutado darle más y si las ha sufrido un poco, quitárselas un poco. Yo creo que hay algo del juego de tiempos, del flashback y el flash forward y tal, que en la primera temporada era muy exigente para el espectador y el espectador siempre iba un pelín ahogado por detrás para seguir la serie, no podía despistarse ni medio segundo porque se me decía ¿dónde estoy? ¿No? Hay algo de eso que creo que en la segunda temporada decidimos rebajar ese nivel de ansiedad en el espectador a nivel de dificultad de comprensión, manteniendo el misterio al nivel más alto que pudiésemos, ¿no? Que eso es el enganche para decir, hostia, pero ¿quién ha sido? ¿Qué ha pasado? No quiero saber, pero que no sea fácil perderse, ¿no? En ese sentido creo que teníamos muy claro que queríamos hacer una evolución en ese aspecto, y luego el otro aspecto era el aspecto de locurón, de comedia, comedia que nos permite tener más comedia en la segunda. Yo también creo que hay algo de voluntad, pero también hay unas circunstancias muy concretas, ¿no? Que el hecho de que los personajes tengan más drama, ha habido ya una muerte en Belmonte, o 2, y en ese sentido las cargas dramáticas de los personajes son más fuertes. O sea, una persona que ha perdido a una persona querida, un personaje, claro, le pesa el drama. ¿Eso qué hace? Que cuando tú pones encima de eso comedia, ese personaje está en un momento de protección de algo que no la pillen y está histérica, esa histeria sobre ese drama tiene más margen. Puedes ir más arriba con esa histeria sin ser una cosa frívola y superficial que se deshace, ¿no? Sino que al contrario, joder, está el drama y está sufriendo, pero a la vez está histérica y te hace gracia, y entonces el humor negro surge de forma mucho más natural, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la segunda temporada permite que ese juego elástico de la serie, de tener la comedia y el drama en un nivel como más potente, ¿no? Y el absurdo, ¿no? El jugar, a mí esto es una de las cosas más divertidas que me ha parecido desde el punto de vista de guión, que de repente era como, se nos ocurrían cosas que decían esto no, no, y dices, sí, pero hasta el punto de que yo, de verdad, o sea, cuando empecé a ver los capítulos ya hechos, porque claro, al final como actriz ruedas lo tuyo, pero hay muchas cosas que tú no, obviamente que no sabes, ¿no? Y entonces yo veía los capítulos y yo es que no, estaba como emocionadísima, alucinaba de haber visto, o sea, de ver a los actores defender escenas que eran un punto surrealistas y divertidas, porque a nosotros nos hacía gracia, pero claro, dices, bueno, nos hacía gracia a nosotros y los actores van a decir, a ver, hola, ¿qué os ha pasado? Y no, porque les dabas los guiones y te decían que les habían encantado, les gustaban, les has visto disfrutar, entonces es como que, bueno, ahora falta evidentemente la reacción del público, ¿no? Pero desde el punto de vista de guión de nosotros, cuando lo hemos ido pensando y todo el proceso creativo junto con los actores y el equipo técnico,
que también estaban allí, estaban como que les encanta, ¿sabes? Les gustaba. Entonces ha sido una experiencia muy guay de como una especie de locura colectiva, compartida, que es importante. Macarena fue quien mató a Néstor. Pan de tarados. Puede ser. Pero oye, ¿y las risas? ¿Qué?